Pues muchas gracias, Armando, muchas gracias por invitarme y es un placer estar aquí con todos vosotros. Y efectivamente, pues digamos que el camino espiritual que yo inicié se inicia con la vida determinada por otros. Entonces, como bien ha comentado Armando, pues yo estudié aquí en ICADE y me fui a trabajar a Londres y eso es la vida, digamos, que otros querían para mí. Y aunque a nivel social estaba en el éxito, a nivel interior me estaba muriendo. Entonces me hice una pregunta, es ¿para qué he nacido? Y entonces me hice la pregunta allí en Londres y dije, tengo que encontrar respuestas porque aquí no me las van a dar. Y entonces inicié un peregrinaje intentando encontrar respuestas. Y me matriculé en filosofía aquí y empecé a practicar meditación, empecé a hacer yoga, Advaita, empecé a investigar por el mundo, digamos, espiritual. Y en esa búsqueda me di cuenta de los cabalistas, digamos, de la tradición española, de las escuelas de contemplación que había en España en el siglo XII-XIII, bueno, en la Edad Media, de los cuales muy poca gente sabía. En el mundo judío se sabe, pero fuera del mundo judío, por ejemplo, en la universidad, en la asignatura de filosofía medieval, hay una pequeña referencia, a lo mejor a Ibn Gabirol, a Maimónides, pero muy poco. Y entonces empecé a investigar y dije, yo tengo que escribir sobre esto, porque realmente la Cábala es una tradición muy española. Porque todas las escuelas de contemplación que había en España, que luego con el edicto de expulsión desaparecieron, sería algo parecido como que en India ahora llegara una inquisición similar y dentro de 500 años descubrieran que tenían el yoga y entonces alguien empiezan a hablar de ello, empiezan a practicar y entonces digamos que parte de mi trabajo es dar a conocer estas escuelas de contemplación que había en España y, por ejemplo, entonces por eso escribí el libro. Entonces, por ejemplo, lo han recomendado en varios institutos de Toledo y al mismo tiempo que aprenden historia, aprenden espiritualidad los chavales. Entonces empiezan a ver el mundo judío de otra manera, empiezan a ver que también hay tradiciones más allá de las tradiciones católica, apostólica, romana, empiezan a ver toda la riqueza que teníamos en España y entonces lo que vamos a hacer hoy es, porque la Cábala es teoría y práctica, vamos a hacer una pequeña parte de teoría sobre el árbol de la vida y luego una meditación para que veamos cómo se puede aplicar los principios del árbol de la vida a una meditación práctica. Entonces, bueno, este es el árbol de la vida. ¿Cuántos de vosotros lo conocéis? La mayoría. Entonces no me voy a extender mucho, pero bueno, esta podría ser una representación de nuestra psique, ¿vale? De nuestra persona. Entonces aquí abajo, Malkut podría representar el cuerpo físico y Yesod sería, digamos, el ego. Y aquí tenemos tres tríadas. Esta sería la tríada del pensamiento, esta sería la tríada del sentimiento y esta sería la tríada de la acción. Y estas tríadas, pensamiento, sentimiento y acción, lo que hacen es generan el programa del ego de la persona. Y este programa del ego, digamos que el 99% no se dan cuenta de que es un programa externo a ellos. Digamos, sería la vida determinada por otros, ¿vale? Entonces, las ideas de la comunidad, las ideas de la familia, de la tribu, empiezan a formar parte de este programa del ego y aquí es donde el 90% de la gente se queda, ¿vale? Alrededor de la imagen de Yesod. Este umbral entre Hod y Netza se llama el umbral del despertar, ¿vale? Entonces, bien por una crisis personal o bien porque te haces una pregunta como me hice yo, la persona descubre Tiferet, aquí que está en el centro del árbol de la vida. Descubre su propia esencia. Entonces, y inicia un peregrinaje que es el que comenté yo, es el peregrinaje entre Yesod y Tiferet para encontrarse consigo mismo.
¿vale? Entonces, este probablemente es el camino que mucha gente en el mundo espiritual está haciendo, que significaría dejar este programa del ego atrás, de sentimientos, pensamientos y acciones, y entrar, digamos, dentro de uno para encontrar su esencia. Este es un viaje interior. A medida que subimos en el árbol, vamos más hacia adentro. Cuando llegas aquí a Tiferet, activas lo que se llama la tríada del alma, que está formada por Gesed, Gebura y Tiferet. Entonces, la tríada del alma, la gente que se coloca en el lado derecho sería la gente que da más que recibe. Y la gente que se coloca en el lado izquierdo sería la gente que recibe más que dar. En inglés sería givers en un lado y takers en el otro. Entonces, cuando empiezas a investigar contigo mismo, te puedes dar cuenta si das más que recibes, con lo cual en el fondo es que estás buscando aceptación, o si recibes más que das, porque en el fondo lo que ocurre es que te estás creyendo superior, ¿vale? Entonces ahí llegas a un equilibrio, y esto se puede aplicar no solamente a la vida de una persona, se puede aplicar a un país, a una nación, a una situación concreta, ¿vale? Entonces, el lado derecho del árbol es el lado expansivo, el lado izquierdo del árbol es el lado, digamos, restrictivo. Entonces, demasiado expansión lleva al caos. Demasiada ley o juicio lo que lleva es a una situación donde apenas se puede vivir, porque la ley, toda la ley no se puede cumplir por la rigidez de esa ley, ¿no? Entonces, cuando una persona se va al lado izquierdo, lo que debería aplicar es misericordia. Cuando una persona se va demasiado al lado derecho, su vida es un caos, debería aplicar disciplina y estructura, ¿vale? Al mismo tiempo que uno llega a Tiferet, activa también la tríada del espíritu, que es esta de aquí. Entra, digamos, en el mundo espiritual. Como veis, desde Yesod no se entra. La persona que vive en Yesod, digamos que vive dormida. La persona que vive en Tiferet activa la tríada del alma y la tríada del espíritu. Y entra en contacto también con esta no sefirot, que se llama Dat, que también se ve muchas veces como los guías espirituales, o el Magid, el guía invisible, que muchas veces viene y te guía, o también se puede ver como la entrada hacia otra dimensión, ¿vale? Y aquí arriba tenemos la tríada de la divinidad, que está más allá del tiempo y del espacio. Digamos que sería el eterno presente. ¿Qué te representaría? El reflejo de Dios. No es Dios, sino es el reflejo. Y por encima estaría el absoluto, ¿vale? Entonces, la tríada de la divinidad sería una tríada en la que los místicos, cuando haces un trabajo espiritual, se colocan más allá del pasado y del futuro, porque el ego, Yesod, vive del pasado e intenta programar el futuro. Mientras que cuando entras en la tríada de la divinidad, lo que intentas hacer es entrar en el eterno presente, donde no hay pasado y no hay futuro, ¿vale? Entonces, en este mapa, lo bueno del árbol de la vida es que es un mapa para saber dónde estás, ¿vale? Entonces, ahora vamos a hacer una meditación para esto que he comentado. Vamos a entrar, digamos, en nuestra propia casa de la psique y vamos a subir todo el árbol y vamos a ver qué información nos da sobre nosotros mismos. Porque esta es una herramienta de contemplación para que encontremos respuestas sobre cómo es nuestra vida concreta, cómo es nuestra situación. Y después de la meditación podéis comentar, intentamos interpretar qué es lo que os sale. En el árbol de la vida, los grados de libertad van desde abajo, que tenemos muy pocos grados de libertad, hasta arriba, hasta fuera del árbol, que sería la libertad absoluta. Entonces, a medida que nos colocamos más arriba del árbol, nuestros grados de elección son mucho mayores. Cuando alguien, por ejemplo, vive en Yesod, sus grados de libertad son muy cortos, porque básicamente vive la vida determinada por otro. Se cree que está eligiendo, pero no elige. Cuando entras en Tiferet, aumenta tu capacidad de libertad. Depende, o sea, el nivel es natural,
pero también depende de dónde esté cada persona. O sea, los grados de elección dependen del grado de desarrollo espiritual de la persona. Entonces, abajo en el árbol de la vida apenas podemos elegir. Si una persona vive en Yesod, en la vida determinada por otros, apenas puede elegir. Efectivamente, entonces, hay que ver desde dónde se hace la elección. Si se hace desde Yesod, básicamente no estás eligiendo, estás siendo elegido o estás siendo determinado por ese programa. A medida que vamos avanzando espiritualmente, lo que hace es... Eres objeto, abajo eres objeto. Y arriba aquí eres sujeto. Sí. Entonces, a medida que vamos... Entonces, cuando llegas a Tiferet, lo que ocurre es que empiezas a tener mayor capacidad de elección. Y sí que puedes elegir entre una posibilidad y otra. Y sigue siendo la responsabilidad. Entonces, la responsabilidad es mayor. No sé si... A medida que vamos desarrollándonos espiritualmente, abrimos más puertas y entonces empiezan a ocurrir cosas sin necesidad de que nosotros lo deseemos. Pero que este es un debate sobre la libertad, que sería para una conferencia entera. Sí. Básicamente, bueno, para eso están las herramientas espirituales. Entonces, por ejemplo, una cosa que yo empecé a practicar es la meditación, que son 10 minutos, te sientas 10 minutos al día, empiezas a escuchar tu respiración y ahí es cuando te das cuenta de que, por ejemplo, una cosa que me ocurrió cuando tenía 21 años, una profesora de ICADE me recomendó que me sentara todos los días 10 minutos a escuchar la respiración y estuve practicando un año y estaba en mi cuarto y de repente vi como había una luz como que el cuarto se expandía y dije, ya sé... O sea, ya sé que la realidad no es lo que yo creía que era la realidad. Y ese momento ya me siguió, vamos, que lo llevo conmigo siempre. Entonces puedes hacer meditación, puedes hacer contemplación, puedes caminar, puedes hacerte preguntas. O sea, puedes elegir o la contemplación, o la acción, o el sentimiento. Hay gente a lo mejor que hace mantras, que empieza a repetir la misma frase, empieza a hacer mantras. Hay gente que camina, hay gente que lleva el cuerpo al límite físicamente. Entonces hay muchas formas de hacerlo. Entonces la cuestión es encontrar una que vaya acorde contigo. Y también tener la voluntad para saber que quieres salir de ahí. Porque aquí estamos, digamos, el camino de la libertad empieza entre Yesod y Tiferet. Entonces saber que primero que estás esclavizado entre comillas, o determinado, que darse cuenta de eso ya es un paso muy grande. Y a partir de ahí, ¿cómo sales de ahí? Para eso están las tradiciones espirituales, para ayudarte a eso. Todas las tradiciones espirituales básicamente se basan en los mismos principios, que es el principio central, el principio expansivo y el principio restrictivo. Entonces es el yin, el yang y el tao, sattva, rajas y tamas. Entonces todos parten de los mismos principios. Luego cada uno de nosotros, conforme es nuestra psique, podemos utilizar una herramienta u otra. Pero la cuestión es saber cuáles son los principios. Los principios, sí. Que son principios sencillos. Es decir, ¿estoy siendo demasiado expansivo en mi vida? ¿Estoy siendo demasiado restrictivo, crítico? ¿Estoy permitiendo muchas cosas que no debería permitir? ¿Estoy centrado? Y con eso ya no se necesita mucho más, la verdad. No se necesitan tantas herramientas, que muchas veces nos confunden. Y si encuentras una herramienta que te vale, pues sigue con ella. Si ves que empieza a no valerte, pues déjala. O sea, sentido común. No, de nada. El absoluto, bueno, los cabalistas comentan que está Ein Sof, o sea, la nada absoluta, el todo absoluto, y luego por encima, digamos, llámalo Dios, pero ni siquiera tiene nombre. Entonces, el árbol de la vida representa el mundo manifestado que es relativo, porque relativo quiere decir que en un momento dado va a terminar. Entonces, cuando
lo que dice la tradición es que cuando todo el mundo haya alcanzado la iluminación, digamos que Dios volverá, digamos que este mundo manifestado volverá de vuelta al absoluto, digamos se reintegrará en el absoluto. Pero ya hay muchas teorías al respecto sobre en qué manifestación estamos, qué representa la manifestación. O sea, básicamente el árbol de la vida te da el mapa, entonces desde el origen, como tenemos libre albedrío, puedes observarte y decir dónde estoy. Y entonces rectificas. O sea, es un trabajo más de rectificación y de no dejar que las inercias, digamos, nos vayan determinando. El trabajo siempre es de vuelta al origen. Dicen algunos cabalistas que hay 4 viajes. El primer viaje de Keter a Malkut, digamos, es el viaje de una persona inocente. El segundo vuelves a Keter, el tercero bajas para enseñar y el cuarto ya vuelves a la fuente. Es otra interpretación, ¿no? Sí, son interpretaciones, pero la cuestión es que te vale a ti en tu vida. ¿Qué resuena contigo? Sí, porque muchas veces te empapas de una teoría, pero que después, ¿cómo la aplicas en tu vida concreta? Pues, ¿hacemos una meditación? Genial. Pues apagar los móviles, por favor. Pues vamos a hacer una meditación y vamos a entrar en una casa que representa nuestro propio árbol de la vida. A ver qué ocurre, a ver qué respuestas obtenemos. Entonces, por favor, apagar los móviles. E ir poco a poco cerrando los ojos. Y observáis un panorama. ¿Cómo es este panorama? ¿Es de día? ¿De noche? ¿Hace frío? ¿Hace calor? ¿Estáis en la montaña? ¿En el mar? ¿En la selva? Y en medio de este panorama aparece vuestra casa. La casa que representa tu estado psicológico en este momento. ¿Cómo es esta casa? ¿Es antigua? ¿Moderna? ¿Se puede acceder fácilmente? ¿Tienes vecinos? ¿Estás solo? ¿Sola? ¿Qué tipo de arquitectura es la casa? Os acercáis a la puerta. Abrís la puerta y entráis en el hall. ¿Cuál es la primera impresión que te da el hall? ¿Está limpio? ¿Está sucio? ¿Tiene imágenes? ¿Está amueblado? Desde el hall os dirigís a una habitación que está en el lado izquierdo, que es vuestra oficina.
Y ahí hay una secretaria, digamos que te lleva la agenda, te lleva el día a día. ¿Está organizada la oficina? ¿Cómo es la secretaria? ¿Tienes muchas cosas por hacer en tu escritorio? ¿O apenas tienes cosas que hacer? Sales de la oficina y te vas a un cuarto que aparece en el lado derecho, que es una especie de gimnasio, y hay un entrenador personal. ¿Cómo es este entrenador personal? ¿Está en forma? ¿Cómo es este cuarto donde te ejercitas? ¿Hace mucho tiempo que no entras ahí? ¿Se nota que lo utilizas a menudo? Sales de ese cuarto, vuelves al hall y al fondo del hall hay otro cuarto que es el cuarto de los sentimientos. ¿De qué color es el cuarto? ¿Qué hay en ese cuarto? ¿Tienes muebles que son cómodos o incómodos? ¿Tiene ventana? Ahora te diriges a la parte de abajo de la casa y vas a la cocina y hay un cocinero. ¿Cómo es este cocinero? ¿Qué tipo de comida te está preparando? ¿Es comida saludable? ¿Hay demasiada grasa? Luego vas al cuadro de mandos y allí es donde está el termo y ves la presión del termo. ¿Tiene mucha presión? ¿Poca presión? Después entras en el cuarto de baño, tiras de la cadena. ¿Cómo sale el agua? ¿Cómo está el cuarto de baño? Desde ahí te diriges al jardín de tu casa y observas si hay árboles, si está descuidado el jardín. Hay un jardinero que lo cuida. ¿Cómo es el jardinero? Y de repente aparece una mascota. ¿Qué mascota aparece en tu casa? ¿Está domesticada? ¿Es agresiva? ¿Qué es lo que quiere tu mascota?
Vuelves a entrar en la casa y ya hemos repasado la parte de abajo de tu árbol. Y subimos a la parte superior de la casa. Llegas a un cuarto, el cuarto de tu alma. Y ahí hay un escritorio. Es un cuarto donde solamente puedes entrar tú. Y en el escritorio hay dos cajones. Uno en el lado izquierdo. Y cuando abres un cajón, el cajón del lado izquierdo, sacas un objeto que representa una parte de tu vida que es dolorosa. Y pones ese objeto encima de la mesa del escritorio. ¿Qué objeto es? Y del lado derecho del escritorio vas a sacar otro objeto que esta vez representa un momento de mucha alegría, de mucho éxtasis. ¿Qué objeto sacas de ese cajón? Lo pones encima de la mesa y observas ambos objetos. ¿Qué relación hay entre ellos? Desde este cuarto te vas a dirigir al cuarto del espíritu, que está más arriba de la casa, y delante tuyo aparece una paloma, perdón, un ave. ¿Qué ave es? ¿Qué tipo de ave? No tiene por qué ser una paloma, puede ser... Es un ave que representa tu alma. Aparece delante tuyo y miras al techo de la casa y ves cómo se abre la parte superior de la casa y tu ave comienza a volar. ¿Quiere salir de la casa o quiere quedarse? El ave comienza a volar fuera de la casa. ¿Cómo se siente el ave? Observas Madrid desde arriba. Observas España. Y el ave sigue volando y subiendo. Y sigue subiendo. Y observas la tierra. ¿Y cómo te sientes volando? Continúas subiendo, observas el sistema solar, la Vía Láctea. Y observas un túnel por el que tu ave entra
y al final hay una luz impresionante a la cual te diriges. Te encuentras ante Dios, ante la presencia. ¿Cómo te sientes con tu ave delante de Dios? ¿Escuchas quizá un consejo? O si quieres, formula una pregunta. ¿Qué es lo que le dice Dios a tu alma, a tu ave? Ahora te preparas para bajar y volver. Vuelve tu ave a entrar por el túnel. Entras de nuevo en el mundo manifestado. Observa las galaxias, la Vía Láctea, el sistema solar, la Tierra. ¿Cómo se siente el ave ahora, volviendo? ¿Ha cambiado algo en tu percepción? ¿Cómo ves ahora España, Madrid? ¿Cómo ves tu casa ahora? El ave se dirige a tu casa. ¿Quiere volver? ¿O quiere quedarse volando? Vuelve a tu casa, al cuarto del espíritu. Se posa delante tuyo y vuelve a entrar dentro de ti. Le das las gracias por este viaje y desde ahí bajas al cuarto del alma, donde está tu escritorio con los dos objetos. ¿Qué representan ahora estos objetos? ¿Han cambiado? Guarda los objetos en el escritorio y bajas a la parte de abajo de tu casa. ¿Ha cambiado algo en tu casa ahora? ¿Cómo está el hall ahora? Entras en el cuarto donde está tu secretaria. ¿Qué le quieres decir? Dile lo que quieras que haga para ti. Quizá que te organice mejor la agenda, que responda alguna carta. Después vas al cuarto de la derecha donde está el entrenador personal.
¿Qué quieres que haga en relación a la acción en el mundo? ¿Qué órdenes le das? Sales de ahí, entras en el cuarto de los sentimientos. ¿Quieres cambiar algo? ¿Quieres cambiar el color? ¿Decorarlo de otra manera? Desde ahí te diriges al hall y de ahí a la cocina. Quizá quieras cambiar algo de tu dieta, de los alimentos. Luego vas a donde está el termo, quizá lo regules. Te diriges al baño también. Quizá quieras cambiar algo. Sales al jardín. Observa si le quieres decir algo al jardinero. Observa a tu mascota. ¿Ha cambiado la mascota? Vuelves a entrar en la casa, le das un vistazo general. ¿Quieres cambiar algo? Sales, te despides de todos tus empleados. Observa la casa desde fuera. ¿Te gusta? ¿Qué podrías cambiar? Y desde ahí observas el panorama general, si sigue haciendo el mismo tiempo que antes. Y lentamente, pues a tu ritmo, pues vas abriendo los ojos y vas volviendo a esta realidad. Bueno, hemos hecho un pequeño viaje por el árbol de la vida. La casa, digamos, que representa nuestro árbol psicológico. Luego hemos entrado en el hall, que representa a Yesod, y hemos entrado en los 3 cuartos del pensamiento, que es donde estaba la secretaria, de la acción y del sentimiento. Después hemos entrado en la tríada del alma, donde hemos sacado los 2 objetos. Después hemos subido a la tríada del espíritu, al cuarto, donde el ave representaba, digamos, nuestro alma y nuestro espíritu. Y hemos llegado hasta Keter, donde estaba la luz, y hemos bajado. Así que hemos recorrido el árbol en este ejercicio. ¿Comentarios? ¿Alguien que se está grabando? Lo digo porque a lo mejor alguien se dicen cosas personales y que no hay problema. Esto no es para juzgarse, sino para observar. Entonces, os recomiendo que apuntéis la meditación y entonces te preguntas, ¿qué quiere decir que en el ático, que se supone que está el mundo del espíritu, tenga trastos inservibles? Entonces te contestas, o sea, ¿tiene que ver con mi vida eso en algo? Quizá a lo mejor puedo entrar y quitar esos trastos inservibles. Pues la interpretación es eso, es observar tu casa que ha salido en la meditación y empezar a ir cuarto por cuarto viendo lo que significa para ti. O sea, es un trabajo
digamos que es un método socrático de pregunta-respuesta con uno mismo, y si lo haces te viene muchísima información sobre ti y luego lo difícil es tomar la decisión. ¿Por qué es cabal esto? ¿Por qué es cabal? ¿Por qué es? ¿Cabalístico? Bueno, es un método que utiliza el árbol de la vida, es un método de contemplación que utiliza la estructura del árbol de la vida de forma metafórica para que descubra... Enigmática, ¿no? Bueno, enigmática es para uno si no lo interpreta. Pero no tiene por qué... O sea, la cábala se supone que es para traerte luz, no para que te cree más confusión. O sea, hay un montón de meditaciones con el árbol de la vida. Hoy hemos hecho una, pero hay muchas. Entonces, digamos, es para que te dé información. Pero, ¿cabal qué significa? Significa recibir. Según Ibn Gabirol, que era un cabalista del siglo XIII, del siglo XI, perdón. Cabal antiguo, ¿no? ¿Cómo? Más antiguo, todavía. Cábala es la enseñanza que se ha transmitido, sobre todo en el mundo judío, desde Adán y Eva, para volver, que ha pasado por todos los, digamos, las personas más evolucionadas hasta el día de hoy, en una transmisión oral. Y entonces, Ibn Gabirol... ¿La interpretación de los textos o la creación del mismo texto? Es la enseñanza esotérica o la enseñanza esotérica que no está escrita, es la tradición oral. Y a esa enseñanza que estaba en círculos cerrados, en círculos de místicos cerrados, Ibn Gabirol le dio el nombre de recibir. Entonces, digamos, es la enseñanza con la que retornas al absoluto. El cuerpo de conocimiento con el que retornas al absoluto. Y cuyo patrón es el árbol de la vida. Lo que pasa es que hay muchas formas de trabajar con esto. Hay gente que lo utiliza con los números, hay gente que utiliza las triadas, los senderos, o que meditan en la sefirot. O sea, hay muchas escuelas. Esta en concreto es de la tradición toledana, que se desarrolló en Toledo en el siglo XII, XIII y XIV. Por eso te estoy diciendo que esta es la manera que tenemos en el siglo XXI para interpretar ese cuerpo de conocimiento conforme al mundo moderno, porque los cabalistas, al contrario que los místicos cristianos, vivimos en la ciudad, en el mercado, que es la gran diferencia entre el místico judío y el místico cristiano, que el místico cristiano se recluye en el monasterio y desde ahí reza. El místico judío ve las fuerzas del mercado, se enfrenta a ellas o lidia con ellas y luego por la noche aprende los secretos de la tradición. El árbol de la vida, este es el árbol, digamos, psicológico. Ya entrando un poco más en la cábala, hay 4 mundos: el mundo físico, el mundo psicológico, el mundo del espíritu y el mundo de la divinidad. Entonces, en este árbol se recogen los 4, pero la caída es desde el mundo psicológico al mundo físico, que son Atzilut, Bria, Yetzira y Asiya. Entonces la caída se produce desde Yetzira hasta Asiya. Pero vamos, que ya eso es entrar... Sí, entonces el propósito es... lo primero es salir de la determinación, digamos, hacer el camino del héroe o el viaje del héroe, que es salir de la vida determinada por otros, luego el peregrinaje, encontrarte contigo mismo y la iluminación. Ese es realmente el propósito. Pues creo que ya quedan 5 minutos, no sé si quieres comentar algo o... No, es decir, yo pienso que bueno, ha sido bastante interesante este viaje que hemos hecho, mental, cada uno de nosotros, y daros las gracias a todos por haber venido esta tarde y darte las gracias por todo lo que nos has guiado y ayudarnos a comprender un poquito más qué es la cábala. Y nada, gracias y te damos un aplauso. Vale, muchísimas gracias. Sí.